En el diseño de nuestro proyecto de investigación, el tiempo, la cronología, ha tenido un papel muy protagonista. Y no tanto como un marco temporal en el que situar los diferentes eventos que podíamos situar cronológicamente gracias al carbono 14, sino como un modelo que que contribuye a hacer una explicación histórica de todos esos eventos arqueológicos, esos fenómenos arqueológicos que vamos observando a través del proceso de investigación. Para ello ha tenido una gran importancia el carbono 14, una revisión de las fechas disponibles y la posibilidad de disponer nuevas baterías de fechas que han ayudado, que han contribuido a definir históricamente comportamientos culturales, permanencias y continuidades, novedades y tradiciones, que aparece y que desaparece dentro del registro arqueológico. Y por primera vez en el proceso de investigación de Gran Canaria hemos podido situar determinados eventos en el tiempo, pudiendo relacionarlo con determinados cambios sociales de escala insular y que podemos reconocer en diferentes manifestaciones culturales de los antiguos habitantes de Gran Canaria, ¿no? El ejemplo, por así decir, paradigmático ha sido los cambios y la evolución de las manifestaciones funerarias de los pobladores de Gran Canaria, pero el análisis del carbono 14, de las dataciones de Gran Canaria, nos ha permitido ahondar en dos aspectos también muy significativos. El primero, uno de las grandes preguntas sobre el pasado prehispánico de Gran Canaria es cuándo llega la primera población que se establece definitivamente en la isla. La revisión del carbono 14, de las fechas de carbono 14, la revisión crítica de las fechas disponibles hasta el momento y la obtención de nuevas baterías de fechas, como decía, nos ha permitido, gracias además a la aplicación de procedimientos estadísticos que se introducen recientemente en el análisis histórico-arqueológico, pues nos ha permitido precisar que a fecha de hoy el poblamiento de Gran Canaria no puede remontarse más allá del siglo II, III después de Cristo. Es decir, retrasamos el poblamiento unos 500, 700 años con respecto a ese mediado del primer milenio que habíamos establecido como fecha acordada de consenso del primer poblamiento de Gran Canaria, para situarlo en un momento mucho más avanzado, el segundo, como les decía, el segundo, tercer siglo después de Cristo. ¿Eso que nos permite? Pues tener ahora un marco temporal preciso, bien referenciado, bien respaldado empíricamente a partir de datos fidedignos y bien contrastados, de que el poblamiento de Gran Canaria, que sepamos hasta el momento, dura unos 1300, 1400 años aproximadamente. Y eso nos interesa precisamente para establecer todas las dinámicas sociales que vamos a poder constatar en la isla de Gran Canaria a lo largo de este periodo. No es lo mismo hablar de 2000 años que hablar de 1300 años, pues el registro arqueológico solamente nos daba información para estos 1300 años finales. Y el segundo dato que nos aporta el carbono 14 es el estudio de las dinámicas sociales a partir del análisis demográfico. ¿Cómo puede aportar el carbono 14 al análisis de la demografía? Hay un consenso general entre todas las personas que trabajamos en Canarias que la isla de Gran Canaria era la isla más habitada de todo el archipiélago en el siglo XV. Tenía los índices de población más elevados y con oscilaciones numéricas se habla de una población entre 20, 35 hasta 50.000 habitantes en el siglo XV. Pero no sabíamos si eso era el resultado de un proceso mucho más amplio, era el resultado de los últimos siglos, o era el producto de una dinámica concreta que se da en unos tiempos específicos. Todos los intentos de hacer una reconstrucción demográfica de la secuencia histórica de Gran Canaria no habían llevado a buen puerto, pues por cuanto los datos eran bastante imprecisos, no proporcionaban datos que se pudieran corroborar desde el punto de vista arqueológico, pero en los últimos años el análisis del carbono 14 está brindando esta oportunidad. Y es una valoración que parte de dos premisas, que explico de forma muy sencilla. La primera es que cuanto más población hay en un lugar, mayor cantidad de productos genera esa población, ¿no? Mayor productos en todos los sentidos, desechos alimenticios, resultados de la producción, cadáveres de sus familiares que son depositados en los lugares funerarios. Y en segundo lugar, la segunda premisa es que las dataciones constituyen una expresión más o menos significativa, más o menos aproximada de esa diversidad de población y de producción en diferentes momentos. Es decir, si tenemos muchas fechas de carbono 14 concentradas en un momento concreto, eso podría significar que hay mucha población en ese momento, ¿no? Desde luego
que todo esto se tiene que matizar, entendiendo cómo son los procesos de investigación en los que se obtienen las muestras de carbono 14, de qué tipo de actividades estamos hablando, pero con todo estamos hablando de que es un proceso que está funcionando muy bien en muchos lugares, no como un reflejo directo de la población, sino como un reflejo de dinámica, de procesos sociales a lo largo del tiempo que se ven reflejadas, que se ven concretadas en la expresión material de estas poblaciones que nosotros luego analizamos mediante el carbono 14. Hace poco se ha hecho un estudio de esta naturaleza en Gran Canaria con cerca de 200 fechas únicamente de contextos funerarios que presentan muy buenas condiciones para este tipo de estudios. Y este análisis de estas fechas de carbono 14 primero nos confirma que no podemos irnos más allá del siglo II, III después de Cristo para hablar del primer poblamiento estable de población en Gran Canaria, y que a partir de ese momento se empieza a observar un ligero crecimiento que podríamos encuadrar dentro del crecimiento poblacional logístico, es decir, son poblaciones que crecen progresivamente hasta llegar a un punto en el que se establece, por así decir, de forma muy sencilla, un equilibrio entre la población y los recursos mediante la tecnología que esa población puede obtener de un espacio concreto, en este caso de la isla de Gran Canaria. Eso que conlleva que por lo general se produzca una estabilidad en la dinámica poblacional sin grandes alzas y sin grandes descensos. ¿Qué sucede en Gran Canaria? Que esos primeros siglos de crecimiento progresivo se empiezan a estabilizar a partir del siglo V, VI después de Cristo, y luego significativamente empiezan a descender en torno al siglo IX después de Cristo. No sabemos muy bien a qué puede responder ese fenómeno de decrecimiento. Es un decrecimiento que, por así decir, no es muy abrupto, no supera unos niveles que podríamos esperar en una muestra aleatoria, es decir, no tiene una significación estadística que nos obligue a buscar una explicación histórica por el momento, pero sí que llama la atención que es un descenso paulatino, un momento además que podemos asociar a periodos de crisis desde el punto de vista de la población. Estas fechas además ponen de manifiesto que a partir del siglo X, pero fundamentalmente a partir del siglo XI, se incrementa un crecimiento, se documenta un crecimiento muy significativo de la población que tiene su máximo en el siglo XIII. Es un crecimiento que no responde a un criterio logístico, como les decía antes, es decir, crecimiento y luego estabilización, sino esto es un crecimiento que más bien responde a un boom, a un modelo que se denomina de boom, ¿no? de crecimiento explosivo de la población, y que tiene que ver, en el caso de Gran Canaria, con cambios y con transformaciones muy significativas desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista de las prácticas funerarias, de las expresiones vinculadas a la práctica de la violencia. Es decir, es un momento de cambio muy significativo que, entre otras cuestiones, se va a traducir en un incremento de la población muy significativo y que en otros contextos, salvando las distancias, se relaciona directamente con la introducción de la agricultura como un proceso que capitaliza los modelos económicos de una sociedad, ¿no? Entonces, en Gran Canaria podemos pensar que es a partir del siglo XI, quizás con la llegada de nueva población o quizás con la llegada de nuevas ideas, nuevos productos y nuevas estrategias económicas, se produce un incremento muy significativo de la población que alcanza su culmen, como les decía, en torno al siglo XIII. A partir de ese momento se observa un progresivo descenso de los niveles de población, hasta el punto que cuando estas poblaciones entran en contacto con los europeos no están en su momento más álgido de mayor cantidad de población, sino en un momento ya de reducción progresiva que posiblemente se vea acelerada precisamente por todo el proceso de contacto con los europeos, de conquista, de racia, de población y demás. Es decir, gracias al carbono 14 hemos obtenido una visión a largo plazo que hasta el momento no habíamos podido tener y que nos permite entender unas dinámicas sociales a las que poder asociar ahora determinadas manifestaciones culturales. Esa dinámica de crecimiento inicial, estabilidad posterior, descenso en torno al siglo IX-X, posterior incremento a partir del siglo XI, lo podemos ahora relacionar con otros cambios que estamos observando en el registro arqueológico que, como les decía, tienen que ver con cambios en la práctica funeraria, en las estrategias de ocupación del territorio, en las prácticas económicas. Es decir, como les decía, en nuestro proyecto de investigación el tiempo, la escala temporal constituye un fenómeno que contribuye a explicar históricamente a estas sociedades, no limitando a ser un marco de principio y fin en el que ir situando determinados eventos arqueológicos.